Si vos padeces de EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o tenés un familiar cercano que está pasando por esta enfermedad, te invito a que veas este video en el cual vamos a hablar de los criterios para otorgar una pensión por discapacidad a las personas que padecen de esta patología. Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos a una nueva emisión en este canal. Mi nombre es Cintia Coturel, soy abogada previsionalista y hace más de 15 años me dedico a ayudar a las personas a cobrar la mejor jubilación posible en su caso en particular. Hoy estamos inaugurando una nueva sección dentro de este canal que va a aparecer como una lista de reproducción de videos aparte, ¿sí? En la cual todas las semanas vamos a hablar de una enfermedad o patología y cómo el baremo previsional trata a esta patología y qué es lo que hay que presentar para obtener una pensión por discapacidad dentro del sistema contributivo, es decir, un retiro transitorio por invalidez. Esto es una cuestión que es el principal error que tienen las personas cuando inician su trámite y sobre todo si lo inician sin patrocinio letrado, ¿sí? Que es que no presentan las pruebas sobre la gravedad de la patología y en general los problemas que uno ve en los trámites de retiro por invalidez, aún presentando todas las pruebas, es que la comisión médica determina que esa enfermedad existe, pero le otorga un grado más leve. Entonces, aprovechando esto, no le otorgan el 66% de incapacidad laboral. Por eso, hoy empezamos con la primera enfermedad, que es una de las principales causas de muerte de nuestro país, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Primero, ¿qué es el EPOC? El EPOC no es una única enfermedad, sino que engloba a una serie de patologías de los pulmones que generan una obstrucción del flujo de aire hacia los pulmones. Entonces, esta enfermedad le impide a la persona o le genera un gran esfuerzo para hacer uno de los actos vitales fundamentales, que es respirar, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas del EPOC? Los síntomas son la dificultad para respirar, la tos, la secreción de mucosidades, ¿sí? También ya cuando está más avanzada la pérdida de peso, la inflamación de los tobillos, etc., ¿sí? Se estima que el 11% de la población mundial padece de EPOC y no lo sabe la gran mayoría. Aproximadamente un 90% de las personas que padecen esta enfermedad lo desconocen. Y cuando empiezan a tener síntomas que los alertan sobre esta enfermedad y concurren al médico, ya están en un grado más avanzado. Por eso también este video quizás sirve para que algunas personas tomen conciencia sobre esto, ¿sí? Antes de llegar a la necesidad de tramitar una pensión por discapacidad. ¿Cuáles son las principales causas del EPOC? La causa principal es el tabaquismo, es decir, es una enfermedad muy común dentro de las personas que fuman durante muchos años. Y también la exposición a agentes químicos en el ambiente laboral, ¿sí? O sea, personas que están constantemente en contacto con determinadas sustancias químicas sin los elementos de protección. Esto también es muy importante. Hay una mayor prevalencia del EPOC en los hombres que en las mujeres, ¿sí? A partir de los 50 años y después a partir de los 70 empieza a aumentar mucho más el EPOC. Y también está asociado, bueno, al tabaquismo, a personas que tuvieron tuberculosis y a personas de nivel socioeconómico bajo. Esto surge de un estudio realizado por la Asociación Latinoamericana del Tórax, que se realizó en la Argentina porque no se conocían estadísticas o la prevalencia del EPOC en la Argentina. En Argentina se estima que hay más de 2 millones de personas que padecen EPOC. Específicamente, según este estudio, 2.300.000 personas. Y la gran mayoría o están subdiagnosticadas o tienen un error de diagnóstico y no conocen esta situación. Ahora, yendo al tema previsional. Es
posible acceder a una pensión por discapacidad en el caso del EPOC? Y si es posible, ¿esto es así en todos los casos o en algunos casos sí y en otros no? Y bueno, ahora nos metemos a analizar el baremo que trae el decreto 478, que es el que rige en el ámbito previsional. El EPOC está dentro de la lista de enfermedades evaluables, ¿sí? O sea que está contemplado y están contempladas distintas enfermedades dentro de esta gama de lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Las más comunes son el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica, pero también se mencionan otras. ¿Qué es lo más importante que hay que saber respecto del EPOC? El EPOC en el baremo está establecido distintos grados de la enfermedad pulmonar, ¿sí? Y cada grado tiene un determinado porcentaje de incapacidad. Esto pasa así con casi todas las patologías que están en el baremo. El único grado que otorga ya de por sí un grado de incapacidad total, es decir, del 66% o más, es el estadio 4 o la enfermedad pulmonar severa. Así que ahora vamos a ver cuáles son los criterios para determinar que hay una enfermedad pulmonar severa. En los casos en los que no se cumple con estos criterios, solo por el hecho de tener EPOC, por más que sea una enfermedad pulmonar muy grave, progresiva y que va a llevar al paciente a un desenlace fatal, ¿sí?, que dependerá del tratamiento cuánto tiempo va a tener de buena calidad de vida, ¿sí? O sea, si lo detecta a tiempo seguramente va a ser mejor que si lo detectan en la última fase, pero por más que uno tenga ese diagnóstico, no necesariamente tener el diagnóstico implica que te van a dar una incapacidad total, ¿sí? El baremo establece 3 tipos de criterios para determinar que esta enfermedad pulmonar es severa y corresponde al estadio 4 con un porcentaje de incapacidad total. Podemos dividir los criterios del baremo en 3 tipos de criterio. El primero es el criterio clínico, es decir, cómo está el paciente, y eso es lo que va a ver el primer médico que evalúa al paciente. Por eso es muy importante que cuando accedemos al dictamen de la comisión médica veamos qué dice ese primer examen que le realizan al paciente, ¿sí? Después tenemos otro criterio que es el criterio radiológico, que son las imágenes que puede ser que se ordenen o no en ese caso. Y después, como tercer criterio, tenemos la espirometría, ¿sí? Esto es importante porque podría haber alguna contradicción en los resultados de estos 3 criterios, pero si se cumple alguno, estaríamos en un estadio 4. Desde el punto de vista clínico, ¿qué es lo más importante? Primero, si el paciente presenta disnea a un leve esfuerzo o sin esfuerzo, es decir, si ya cuando revisan al paciente sin necesidad de que haga un esfuerzo físico o que tenga que estar trabajando, ya padece de disnea en reposo, ¿sí? Bueno, en ese caso ya estaríamos frente a un grado 4 con una incapacidad total. Después, otro de los síntomas que ahora les van a aparecer imágenes acá es lo que se denomina tórax en tonel, que es una deformación del tórax por el esfuerzo constante para respirar, ¿sí? Esto es un signo característico de que hay una enfermedad pulmonar, ¿sí? Después también la tos persistente, es decir, hay toda una serie de síntomas que el médico cuando revisa al paciente los puede ver a simple vista, ¿sí? O revisándolo, pero que se pueden ver en esa primera entrevista en la junta médica. Después el baremo nos muestra una serie de criterios desde el punto de vista de las imágenes, ¿sí? Que ahora se los voy a leer, es algo bastante técnico, ¿sí? Pero lo que tenemos que saber es esto: cuando nosotros presentemos un estudio médico y pretendemos acreditar la existencia de esta enfermedad, lo importante es que ese estudio tenga un informe en el cual surja la existencia de estos criterios, porque si nosotros no presentamos ningún estudio, ¿sí?, no estamos aportando ninguna prueba y no tenemos forma después de
refutar, por ejemplo, un examen que dé otro resultado diferente, ¿sí? Ahora les voy a leer lo que establece el baremo, ¿sí? Dice, por ejemplo, acentuación de la trama broncovascular, hilios congestivos, horizontalización costal, aplanamiento diafragmático, hiperclaridad, bullas, ensanchamiento de los espacios pre- y retrocardíacos, etc., ¿sí? Todas cuestiones muy técnicas que obviamente esto requiere que haya un informe. Y por último tenemos la espirometría, ¿sí? Que es una prueba diagnóstica por excelencia, pero no siempre una espirometría que no nos llegue a este resultado, si se contradice con la clínica del paciente, no nos puede servir sola la espirometría para descartar este grado de incapacidad, porque puede haber factores que influyen en que la espirometría esté mal realizada, ¿sí? En los casos de la espirometría se toma como una patología de entidad severa cuando los resultados dan una capacidad inferior al 50% en lo que es la capacidad vital y el BEF, que es el volumen expiratorio forzado, ¿sí? Eso también necesitamos tener una espirometría que ya presentemos y que arroje estos resultados. Nosotros no podemos ir a la comisión médica sin tener ninguna prueba que acredite el estado de salud, ¿sí? Porque si no, no tenemos cómo rebatir un dictamen negativo. Bueno, ahora ya con esta información terminamos el video. Les pido que si esto les sirvió, ¿sí? Que abajo en los comentarios me cuenten las situaciones que ustedes pasaron, si ya fueron o no a la comisión médica, si ustedes pueden conseguir o no estos estudios, ¿sí? Porque todo esto es muy importante porque lo ve gente de todo el país y las experiencias que cuentan abajo en los casos les sirven a mucha gente. Incluso a veces me llegan mensajes contándome situaciones que ocurren en otras provincias y que también sirven para alertar a las personas sobre los problemas que van a tener a la hora de solicitar la pensión, ¿sí? Así que bueno, espero que esto les haya resultado de utilidad y nos vemos en el próximo video.